Buenas niños y niñas, bienvenidos a la video guía para realizar los trabajos prácticos de programación estructurada. Hoy explicaré el trabajo práctico 2, que corresponde a la práctica del tema 2 que hemos visto ya en clase. Para hacer un pequeño repaso, aquí podemos ver el tema 2. Ya hemos visto completo el mismo, y lo que vamos a ir viendo es cómo realizar el trabajo práctico. En principio, bueno, como todos los trabajos prácticos, en la primera parte dice fecha de entrega. Evidentemente estamos bastante atrasados, así que por eso estoy haciendo esta video guía para poder ayudarlos directamente. Recuerden que bueno, van a tener que enviar, una vez desarrollada y terminada esta guía, vía mail a consultas@profmatiasgarcia.com.ar con el nombre que siempre le ponemos a los trabajos prácticos, cosa de ello poder recibirlo. Los primeros ejercicios son sencillos, son ejercicios en los cuales ustedes tienen que leer el código e interpretar el código, y a partir de la pregunta que les hago para ese ejercicio, indicar si es cuál es de las opciones es la correcta. Para poder hacer estos ejercicios, por ejemplo, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el 3, el 4, hasta el 4, simplemente con que se ayuden con el tutorial que estuvimos viendo. Sí, por ejemplo, acá vemos las definiciones de constante, variables, los modificadores, los tipos de datos y los operadores. Esos 4 primeros ejercicios van a poder ser solucionados simplemente leyendo el código y luego indicando cuál de esos modelos que yo les doy como opción de respuesta es la correcta. Simplemente lo van desarrollando en un documento de texto. Luego recuerden pasarlo a PDF como siempre. Pero bueno, lo van, simplemente ponen la indicada. No es necesario que pongan todas y luego indicar cuál es. Simplemente pongan la que corresponde a lo que ustedes han interpretado de lo que tienen acá como opciones. A partir del ejercicio 5 ya es código directamente. En realidad son pedacitos de código que yo les escribo y ustedes lo mismo. La idea es que lo
emplean que no lo pasen al CodeBlocks o a cualquier otro compilador, sino que puedan leer el código y después indicar cuáles de las opciones que yo les doy es la indicada como respuesta o como salida de ese código. Por ejemplo, en este caso, en el ejercicio 5, ven que en este caso el código está indicando que creo una variable de tipo entera a la cual le doy un valor que evidentemente no es entero. Por lo cual, cuando yo hago un printf, ¿sí?, indicando que quiero imprimir la parte entera de esta variable, me puede dar alguna de estas opciones. Ustedes deberán interpretar de acuerdo a lo que hemos visto y a lo que también está en el tutorial, cuál de estas es la correcta. En el ejercicio 6 vamos a empezar a ver pedacitos también de código. Este código así pequeño como está no funcionaría directamente en el CodeBlocks porque le faltan pedazos. Simplemente la idea es que ustedes puedan leerlo e indicar después cuáles de estas son las correctas, cuál de estas es la correcta del código que interprete este while, qué es lo que hace. ¿Sí? En el punto del ejercicio 7 lo mismo. ¿Sí? En este caso vamos a tener un for. ¿Sí? En el ejercicio 8 otro while. Bien. Y así hasta el ejercicio 12, 13, 14, ¿sí? Van a ser todos pedacitos de código, trozos de código, como dice acá, que ustedes deben leer e interpretar y luego indicar cuál sería el resultado correcto. Como dije, no les escriben en el CodeBlocks, pero sí pueden utilizar los ejercicios que estuvimos viendo, los ejemplos que yo les di y que ustedes tienen disponibles para leer. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo cargado todos los ejemplos que hemos estado viendo. ¿Sí? Y podemos ver, por ejemplo, en este caso, cuál era la sintaxis del if, que también la podríamos ver aquí en el tutorial. Yo voy a ir aquí, por ejemplo, la sentencia if. Recuerdan que if, entre paréntesis, la expresión de condición, sentencia, punto y coma para cerrar la sentencia, else,
sentencia. Recuerdan que esta primera corresponde a la parte verdadera de mi condición y luego del else es la parte falsa. En el caso que sean varias las sentencias, irán dentro de una llave, y en el caso que el else me genere otra condición, o sea, en la parte falsa, en este caso, por ejemplo, sí puedo hacerlo de esta manera, generando un if anidado, lo que se suele llamar así. Acá veíamos los ejemplos de switch, los ejemplos o la sintaxis, en realidad no un ejemplo, sino la sintaxis, o sea, cómo se escribiría de un while y de un for. Y todos ellos habíamos visto en el CodeBlocks ejemplos, por lo menos uno. Sí, acá veíamos, recuerdan este que imprimía de forma tabulada una tablita, teníamos el switch, ¿sí? Recuerdan que habíamos hecho un switch para poder indicar cuántos días tiene un mes dentro de un año, ¿sí? Y después este ejemplo lo habíamos visto en la última clase. Teníamos el while, ¿sí? Y los for, ¿sí? Recuerdan que el for dentro de el paréntesis yo indico cuál va a ser la variable a usar y desde dónde se va a iniciar esa variable, cuál va a ser el tope de mi variable, o sea, esta condición, este for se va a producir siempre y cuando mi variable i sea menor a 10, y cómo se va a incrementar mi variable. En este caso empieza de 0, se va a ir incrementando de a 1 a la vez hasta llegar a 10. En el otro for que tengo aquí abajo, la variable empieza en 10, no empieza en 0, empieza en 10. Voy a realizar algo mientras que la i sea mayor a 0, y en este caso voy a hacer un decremento, o sea, mi variable i que empieza en 10 va a ir reduciéndose en 1 y menos. Y por ejemplo, en este otro ejemplo de for teníamos que la i comienza en el valor 10, va a llegar hasta el valor 20, ¿sí? Siempre y cuando sea menor o igual a 20, y se va a ir incrementando de a 2,
cual me va a imprimir los pares. Si yo ejecuto, ¿sí? Ahí podemos ver en la consola el primer for, ¿sí? Que iba de 0 hasta 10, imprime la palabra número y la variable más 1. ¿Por qué realizo esto? Porque yo estoy inicializando desde el 0. ¿Sí? Entonces, como verán acá, no imprime de 0 a 9, sino que imprime de 1 a 10, justamente por este que tengo yo aquí. En el caso de el otro for, que era el de decremento, de 10 a 1, ¿sí? Por esto que tengo acá, y mayor a 0. Y en el caso de los solo pares, empiezo del 10 hasta el 20, inclusive por esta condición que yo tengo aquí. Bien. Creo que este for no lo expliqué, que es un for doble. Un for doble es una sentencia for que es un bucle, es una repetición, que dentro de esa misma repetición puede tener otra repetición. ¿Sí? Entonces, este tipo de for se suelen trabajar cuando trabajamos con matrices, cuando usamos matrices. Fíjense en que el código este lo que hace es solicitar un número a la persona, solicitar otro número, y a partir de esos dos números, fíjense que yo lo estoy guardando en la variable n y en la variable m, ¿sí? Los utilizo para indicar hasta dónde llega mi for. Por ejemplo, el primer for lo utilizo con una variable que se llama i, que comienza en 0 y debe ser menor a n, donde n es un número que yo introduje y se va a incrementar en 1. Y el segundo for, utilizo una variable j que se inicializa en 0 y debe llegar hasta m, también incrementando de a 1. Y lo único que hace este doble for es imprimir un asterisco por cada vez, ¿sí?, que incremento j, y en cada fila, ¿sí?, por eso es una matriz, que incremento i. Si yo ejecuto, me solicita introducir un número, 4, por ejemplo, y 6, y como verán, el 4 fue utilizado para las filas de mi matriz, por ejemplo, en este caso de
16 columnas. Como vemos acá, el primer for coincide con el tema de las filas. Va a ir desde 0 hasta 4. Y dentro de ese for, o sea, cuando yo estoy dentro de la primera fila, por ejemplo, que es la fila 0, repito o imprimo un asterisco desde la posición 0 hasta M, donde M era 6. Entonces va a poner la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 ya no, porque es un menor, no un menor igual. Bien, continuando con la práctica, vamos a cerrar acá mi terminal, volvemos a la práctica. Ejercicio 14, como dijimos, leemos el código, después verificaremos acá qué es lo que debe hacer. Ejercicio 15, y a partir del ejercicio 16 en adelante son todos problemas. ¿Sí? Los problemas son códigos que ustedes deben escribir. ¿Sí? O sea, no hay ningún código de ejemplo y tampoco es algo que ustedes tienen que leer e interpretar, sino que ustedes van a tener que leer el problema y escribir ustedes el código. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 17. Dice: escribe un programa que tome 3 números enteros introducidos por el usuario mediante el teclado, determine cuál es el mayor, además de cuántos de dichos números son diferentes. Bien, ¿cómo hacemos para comenzar? Vamos al CodeBlocks, vamos a nuevo, y dentro de nuevo seleccionaremos File. Debemos indicar que es de tipo source, que va a ser un código en C. Nuevamente ponemos C y debemos indicar dónde lo vamos a guardar y con qué nombre. Yo lo voy a poner en el escritorio como un ejemplo. Le voy a poner de nombre ejercicio 17. Y nunca olviden poner la extensión del archivo .c. Si no escribimos eso, el compilador va a entender que es un tipo de archivo y nada más, sin ningún tipo de extensión. Nosotros debemos indicar que es un .c para indicar
indicar que es un código de C. De hecho, inclusive acá está. Guardamos, finalizamos y accedemos a la ventana para escribir. Bien. Como recién comenzamos, ustedes se pueden guiar con los ejercicios que ya tenemos de ejemplo para poder empezar a escribir. Entonces, vayamos a cualquiera de estos, por ejemplo a este, y lo importante acá es cómo comenzar. ¿Cómo comenzamos? Vamos a copiar las primeras líneas a donde yo tengo la biblioteca estándar y el inicio de mi programa, que por ahora siempre va a ser int main. Copio. Voy a mi ejercicio. Pego. Vamos a hacer el cierre, que es el return 0. Y el cierre de llave. Bien. Ahora adentro es donde tenemos que empezar a trabajar. Veamos, volvamos a nuestro ejercicio en el cual me pide escribir un programa que tome 3 números. Bueno, ahí ya sabemos que vamos a necesitar 3 variables. ¿Sí? Entonces vamos a escribir nuestras variables que ya indicaba el ejercicio, que eran enteras. Int son números, número 1, número 2, número 3. ¿Qué más nos pide? Nos debe introducir el usuario mediante el teclado. Así que le vamos a tener que pedir al usuario que ingrese los valores. Entonces lo que debemos hacer es indicarle al usuario que debe ingresar un número. Así que con un printf vamos a solicitarle al usuario que haga la introducción. Ponemos ingrese un número y lo que realizamos es un scanf. Un scanf es la función que nos permite grabar y guardar dentro de una variable el valor que introduzca la persona por teclado. Siempre debemos indicar, en este caso, porcentual de, que es el que indica que lo que ingresa el usuario es un entero,
para direcciones de memoria, indicamos en qué posición de memoria, o sea, en qué variable voy a guardar ese valor. Esto ya lo realicé para el primer número. Vamos a copiarlo y lo pego para volver a repetir para el número 2 y vuelvo a repetir para el número 3. Bien, entonces ya tenemos escrito las sentencias necesarias para que el usuario pueda ingresar los datos necesarios para nuestro programa. En este caso son 3 números. Ahora bien, lo que nos solicita entonces el ejercicio es que determine cuál es el mayor de esos 3 números ingresados. Vamos entonces al CodeBlock a comenzar con esa parte del código. ¿Cómo hacemos esto? En este caso, obviamente, nos va a convenir utilizar una sentencia if, a la cual vamos a ingresar la condición necesaria para preguntar. Hay varios algoritmos posibles para poder hacer estas condiciones, estas preguntas, esta sintaxis para el if. Yo voy a hacer una en particular, ustedes pueden luego resolverlo de otras maneras. Una opción sería la siguiente: yo pregunto si el número 1 es mayor al número 2 y and, en este caso, número 1 es mayor a número 3. Si esto es verdadero, lo que hago es imprimir por pantalla el número que es el mayor, donde porcentaje de va a indicar que imprima el valor que se encuentra en número 1. Si esto no es verdadero, eso quiere decir que el número 1 no es el mayor, lo que hago es preguntar en este caso, por ejemplo, por el número 2. Número 2 mayor a número 3, a número 1, perdón, y número 2 mayor
3. Por lo cual, yo ya sé y que le debo imprimir al usuario que el número es el mayor, donde ese número es el número 2. Si esta no se da, o sea, si la primera opción que tengo, que es el número 1, sea mayor, la segunda opción, que el número 2 sea el mayor, si ninguna de estas dos se da, quiere decir que directamente yo ya puedo imprimir que el número es el mayor, donde ese número corresponde a la variable número 3. Estoy olvidando colocar en cada sentencia punto y coma, punto y coma, punto y coma. Ya en esta parte podemos probar nuestro código. Clic, compilo, me solicita, ingrese un número, es esta primera pregunta de acá, por ejemplo 7, ingreso un número que corresponde al próximo, 9, e ingrese un número, por ejemplo el 3, y me indica el número 9 es el mayor, lo cual es correcto. Bien, perfecto. Nuestro código por el momento está funcionando correctamente. Veamos que continúa en nuestro ejercicio 17. Dice, además de cuántos de dichos números son diferentes. Bien. Nuestro código actual, evidentemente, eso no verifica. Pero también va a utilizar una estructura if. Por lo cual, yo para ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es copiar la estructura que ya hicimos, la pego, y la modifico. Yo lo que necesito verificar es que si son iguales, distintos los números. Entonces ya puedo utilizar esta estructura de acá preguntando, por ejemplo, si son distintos. Para preguntar eso, modifico mi operador acá. Estoy preguntando si el número 1 es distinto al número 2 y si el número 2 es distinto al número 3. En este caso, si eso es correcto, lo que hago es imprimir
todos los números son distintos. Si esto no se da, que no son todos distintos, pregunto si son todos iguales. Número 2 es igual a número 1. Y número 1 es igual a número 3. En ese caso, lo que imprimo es todos los números son iguales. Y en el caso que no se dé que son distintos y tampoco se da que sean iguales, la única opción posible es que haya dos que sean iguales. Entonces, la otra impresión sería: hay dos números que son iguales. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro código y vamos a probarlo. Vamos a ingresar primero todos los números iguales. 9, 9 y 9. El número 9 es el mayor, son todos 9. Todos los números son iguales. Vean que acá no me queda muy lindo esto. Vamos a agregarle a nuestra impresión el escape barra n. El barra n lo que hace es saltar un renglón. Vamos a copiarlo, así no tengo que volver a escribirlo todas las veces. Copy. Se lo ponemos acá. Vamos a probar. Entonces compilamos y corremos. Vamos a poner 78, 45, 45. El número 78 es el mayor. Hay dos números que son iguales. Perfecto. Y nos falta corroborar que sean todos diferentes. Entonces pongo el número 23, número 9 y el número 65. El número 65 es el mayor. Todos los números son distintos. Perfecto. Nuestro código es correcto. Muy bien. Entonces, como dijimos, a partir del ejercicio 16 hasta el ejercicio 25
desarrollado, que fue probado en CodeBlocks o en el compilador que utilicen para trabajar, lo que hacen es lo mismo que con los ejercicios anteriores, lo copian y lo pegan en el documento de texto que estén realizando, lo convierten en PDF y lo envían a consultas@profmatiasgarcia.com.ar. Espero que les haya sido de utilidad este video guía, y saben que si tienen alguna duda, lo que pueden hacer es enviarme un mail a consultas@profmatiasgarcia.com.ar indicándome qué ejercicio tienen alguna complicación. Voy a tratar de responderles lo antes posible. Muchas gracias. Nos volvemos a ver